Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta segunda sesión vamos a tratar sobre el proyecto que yo presenté en alguna ocasión en CONACYT. Este fue para el Fondo Mixto CONACYT Estado de Veracruz. El título del proyecto es Diseño, Desarrollo y Generación de Materiales Didácticos en Línea para la Enseñanza de la Matemática en el Sistema Educativo Veracruzano. Bien, antes de esto, de ver el proyecto, pongamos qué es lo que solicitaban. No pongo la convocatoria completa y los términos de referencia y todo eso que ayer, de lo que ayer platicamos, porque son muchos documentos, muchas páginas. Entonces, hice este breve resumen, que de hecho es parte de lo que se tiene que entregar. Ayer comentaba yo que hay dos tipos. Bueno, yo clasifico los proyectos en dos formas. Uno que serían los proyectos de tipo ad hoc y los proyectos libres. Este es un proyecto ad hoc. Entonces, la convocatoria de CONACYT Estado de Veracruz lo que decía era que se solicitaban proyectos y había diferentes áreas. Yo lo que hice fue participar en el área 8. Este es el desarrollo de la calidad educativa. Esto, como siempre, bueno, en lo que respecta a esto, en términos del Estado de Veracruz. Y había muchas demandas. En este caso, yo elegí la demanda 8.1, promover la innovación educativa en el sistema educativo veracruzano. De todo esto, había diferentes objetivos. El objetivo general era el mismo para todas estas demandas, la demanda 8, promover la innovación educativa en el sistema educativo veracruzano. Ese era el objetivo general para la demanda 8. Las otras demandas tenían su objetivo particular, bueno, su objetivo general específico de esa demanda. Por ejemplo, recuerdo que la demanda 5 era establecer un sistema de bachillerato en línea, por ejemplo. Y entonces su objetivo era generar un sistema en línea para el bachillerato a nivel estatal, etcétera. Entonces había, en las convocatorias a veces hay diferentes demandas. El ejemplo que yo ayer mostré del estado de Colima, había una demanda única. En este caso de esta convocatoria, bueno, había muchas demandas y cada una de esas demandas a su vez tenía como partes. Entonces yo escogí la demanda 8.1. En esta demanda, el objetivo general era promover la innovación educativa en el sistema educativo veracruzano. Los objetivos específicos, había varios, pero decía, bueno, que había que cumplir con algunos, al menos tres, si no me equivoco. Y entonces yo establecí estos tres: diseñar y producir materiales educativos, apoyar la producción y distribución de materiales y desarrollar e implantar modelos y técnicas para mejorar la preparación de los maestros. Estos son los tres objetivos específicos que yo escogí. Había más. Y entre todos los productos esperados que había, que decía que se debían entregar o que se podrían entregar, entonces yo establecí aquí investigación básica y aplicada que se va a realizar, programas de capacitación al magisterio, materiales educativos en línea y modelos y técnicas de aprendizaje producidos. Bien, me regreso un poco. Aunque haya muchos objetivos específicos, aunque haya objetivos, aunque haya muchas demandas y secciones que ustedes digan, eso podría yo hacerlo, aquí yo les recomiendo tener cuidado porque es posible que uno prometa demasiado. No porque no pueda uno hacerlo, sino el problema está en el tiempo que van a tener para hacerlo. Este proyecto era de 2 años y así estaba marcada en la convocatoria. Todos los proyectos serán a 2 años. Quizás se puede hacer todo, pero iban a necesitar 3, 4, 5 años y la convocatoria solo iban a parar 2. Entonces, cuando hay muchas restricciones y está todo muy, muy cerrado, es posible que el tiempo que está especificado sirva para todo lo que piden.
Pero si hay muchos objetivos, si hay muchas metas, si hay muchos productos posibles y hay un tiempo límite específico, lo más seguro es que no se puedan cumplir todos los objetivos ni todos los productos se puedan generar en ese tiempo. Así es que tienen que escoger qué es lo que ustedes creen que se puede lograr con su grupo de trabajo, con su material. Y eso es lo que tienen que proponer. Y aquí es donde les digo yo, se tiene que intentar nivelar un poco la situación, porque si ustedes hacen una propuesta en la que solo van a cumplir un objetivo específico, por ejemplo, diseñar y producir materiales educativos, este primero que yo escogí aquí, es posible que funcione, es posible que para ustedes parezca bien, pero los evaluadores digan, es muy poco lo que este grupo de investigación va a hacer, y entonces desechan su propuesta. Si ustedes escogen muchos objetivos, muchas metas, muchos productos, entonces es posible que no les dé tiempo a hacer todo. Por ejemplo, publicar artículos. Un artículo, para publicarlo, primero tienes que hacer toda la investigación, obtener tus resultados y entonces enviarlo a revisión a una revista. Pero la revista se va a tomar su tiempo para evaluarlo, para pasarlo sus procesos de validación. Y quizás eso tome, hay algunas revistas que tardan más de un año en hacerlo. Si tú tienes 2 años y te llevaste un año para hacer la parte de la investigación inicial y quieres hacer el artículo, tal vez ahí ya tienes los 2 años del proyecto. Entonces, no te va a dar tiempo a hacer el artículo. Tal vez uno. Y si tú prometes 2, 3, 4 artículos, entonces es posible que se te complique mucho cumplir. Ahora, si dices que vas a hacer un libro con los resultados del proyecto, necesitas terminar el proyecto para escribir el libro. Entonces el libro va a quedar fuera del tiempo del proyecto y sería algo que tendrías que justificar por qué no se entrega. Así es que cuando vayan ustedes a escoger los objetivos, las metas y los productos que pueden entregar con su proyecto de todo lo que propone la convocatoria, tengan cuidado, no prometan muy poco porque no los van a escoger, esa es la parte, y tampoco prometan mucho porque es posible que no dé tiempo y entonces van a quedar mal. Ese sería un problema. Entonces, ahora sí me regreso. Y la propuesta entonces era elegir áreas de trigonometría, álgebra y geometría, y en ese orden estricto, ya que nos permitirá abarcar los niveles educativos de secundaria, bachillerato y primaria. Esto porque la convocatoria hablaba de el sistema educativo veracruzano y abarcaba todos estos niveles educativos, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, en trigonometría, bueno, pues establecimos qué es lo que se podía hacer, estudiar, por ejemplo, en este caso, nosotros dijimos las relaciones básicas que se utilizan para definir lo que son las funciones trigonométricas. Y entonces, para hacerlo, íbamos a plantear la creación de un dibujito, o bueno, un muñequito, que es el que iba a ser como el avatar, ahora les llamaríamos avatar, el avatar que iba a estar explicando las cosas. Y era, pues como era para el sistema educativo veracruzano, pues iba a ser un jarochito, una persona vestida del el vestido tradicional del jarocho del puerto de Veracruz. Y entonces empezamos a hacer las imágenes bueno, para la propuesta. Esta convocatoria en particular, y hay muchas ya me parece que lo hacen, casi casi ya es un estándar, tienes que entregar una prepropuesta que puede ser, en este caso, la de 4 páginas, y en 4 páginas tienes que decir qué es lo que quieres hacer, qué demanda quieres aplicar o qué demanda quieres atender, qué objetivos específicos quieres cubrir, qué metas y qué productos quieres entregar. Y de esta manera lo que vas a lograr es en 4 páginas presentar tu propuesta. Pero aquí tienes que presentar lo más importante que tú crees porque esta preevaluación es así.
con esta cantidad de detalle de 4 páginas. Si los evaluadores dicen, esta propuesta parece prometedora, entonces te permiten pasar a la segunda fase donde ya entregas el proyecto desarrollado con más detalle, ya con todas las características que se pueden necesitar, como ayer les decía yo, en los términos de referencia, cómo es la estructura de la propuesta qué es lo que debe llevar. Bueno, esa estructura es en la segunda fase, muchas veces. La convocatoria que ayer les mostraba yo era única, fase única. Esta en la que yo participé eran 2 fases. La primera entonces es esta propuesta de 4 páginas donde se tiene que decir la demanda, me regreso rápidamente, el área, la demanda, el objetivo general, los objetivos específicos, los productos esperados y qué es la propuesta y cuáles son las áreas en las que quieres trabajar y cómo lo harías. Todo eso rápidamente, trigonometría, álgebra. Y aquí está la imagen de un jarochito, ¿no? Es un niño con el sombrerito que es blanco, un moño. Bueno, entonces esto era para bachillerato y geometría un poco también para bachillerato y rápidamente el marco teórico que íbamos a emplear. En este caso íbamos a utilizar, como era lo iban a terminar utilizando profesores, entonces lo quisimos justificar en términos de las técnicas didácticas más comunes en las escuelas secundarias y de bachillerato, que son resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, que eran las más comunes. Después de esto, casi inmediatamente empezaron a surgir las de competencias, entonces habría que haber ajustado. Pero bueno, entonces, un marco teórico muy breve, vean, ¿qué es lo que se propone con capacitación de profesores? Y esta era la prepropuesta de 4 páginas. Aquí terminan 4 páginas, muy brevemente. Entonces, si la convocatoria que ustedes van a hacer, que van a presentar una propuesta, es en 2 fases con una prepropuesta, entonces ustedes tienen que ser así como muy buenos vendedores, decir, te voy a entregar esto, te prometo hacer esto, lo voy a hacer de esta manera, muy brevemente, pero aunque sea breve, tiene que ser muy claro lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Bien, entonces ahora me paso a lo que ya sí es realmente el protocolo. Entonces aquí ya tuvimos que utilizar lo que era la estructura de propuesta que ya marcaba la convocatoria. Bien, en este caso, a ver, déjenme ver, en este caso eran 29 páginas. Recuerdo que el límite eran 30, pero tampoco hay que poner las 30 a menos que consideres que la información que vas a agregar es realmente necesaria. El video que presenta la doctora Mariana Bosch dice que hay un momento en el que tienes que elegir dónde ser vago y dónde ser muy claro, muy detallado. Bueno, pues esto es lo que sucede. Si tú vas a agregar mucha información que el evaluador diga esto es, como se le dice comúnmente, esto es paja, entonces eso va a empezar a dar una mala impresión de tu propuesta. Va a decir, no sabe qué poner y solo llena con cualquier cosa y entonces empieza a verse de manera negativa tu propuesta. Entonces lo que te recomiendo es, si escoge, por ejemplo, en los antecedentes, puede ser importante poner qué es lo que se ha hecho, pero en específico, por qué tu propuesta es nueva y por qué tu propuesta debe elegirse y no los encargados o los responsables de la convocatoria dijeran, ocupemos lo que ya está, lo que ya existe. Entonces, tú tienes que hacer unos antecedentes, un estado del arte, donde se diga, es necesario hacer la investigación que propone porque se ha hecho muchas cosas en el pasado, pero no de la manera y no de la forma que estos investigadores, este grupo de investigadores propone. Entonces es necesario. Así es que tus antecedentes, bueno, hay una introducción que es como para
abrir el apetito, ¿no? Así como cuando vas a la comida y te dan un aperitivo. El aperitivo es para que te dé más hambre, ¿no? Para que te sientas con más ganas de comer. Es un aperitivo. Entonces, tu introducción debe decir, esta propuesta es importante. Léanla completa. Es lo que debe decir tu introducción. Bien. Entonces, pueden poner las referencias, las citas, todo lo que ustedes consideren que sea impactante, que se vea que el proyecto va a generar algo bueno para la sociedad. Entonces, por ejemplo, aquí el presente proyecto tiene dos propósitos básicos. El primero es desarrollar situaciones de aprendizaje para matemáticas y explicarlo. ¿Por qué? Y el segundo propósito, segundo, pero no por eso menos importante, así para que se vea interesante, es el investigar la forma en que estas actividades y materiales desarrollados para su uso en línea impactan en el desarrollo y uso de conceptos por parte de los estudiantes. Esto es importante porque esta era la parte de investigación básica que íbamos a hacer. El primer propósito, la primera parte del proyecto, era lo que íbamos a desarrollar, lo que íbamos a entregar, actividades didácticas en línea. Y el segundo es lo que íbamos a hacer como investigación básica. Entonces, los antecedentes. Aquí pusimos la OCDE, que es que hizo la PISA en su inicio, cómo se ven las cosas, cómo está México, justificando que México necesita este tipo de proyectos porque en las evaluaciones internacionales está en niveles bajos, etcétera, los antecedentes, si es necesario gráficas. Esto es algo muy interesante que quiero compartirles. Se dice que es preferible una gráfica porque la información visualmente puede ser muy impactante. Si ustedes presentan una muy buena gráfica, es posible que la información se entienda más que si agregan 2 páginas de texto explicando las cosas con mucho detalle. Entonces, una buena gráfica, una buena imagen, como dice el dicho, una imagen vale 1000 palabras, aquí es relevante. Una imagen, una gráfica puede sintetizar mucha información que permita ver rápidamente qué es lo que sucede, qué sucedió, por ejemplo, aquí dónde está México, cómo estamos, etcétera. Bien, estas cosas, ¿no? Todos sus antecedentes, cómo está México, etcétera. ¿Qué se ha hecho en otros países, en otros lugares? ¿Cómo han trabajado? ¿Qué es lo que han intentado hacer? Por ejemplo, esta es una actividad que puede ser interesante, pero si lo ven es poco llamativa para los chicos que están en este momento muy acostumbrados o muy habituados a las aplicaciones con dinamismo, ¿no? Con música, video, animación. Entonces, una actividad como esta imagen, bueno, pues sí es una actividad didáctica, sí es una actividad didáctica en línea, como lo que queríamos hacer, pero no llama la atención del alumno. Entonces, pensamos tendría poco impacto, ¿no? Bien. Entonces, posteriormente, nuestros objetivos. Promover la innovación educativa en el sistema educativo veracruzano, porque este era el objetivo general que estábamos intentando cumplir. Los objetivos específicos que habíamos escogido del listado de la convocatoria, y aquí están. Y entonces las metas del grupo de trabajo eran esto: generar un conjunto amplio de actividades y propuestas didácticas sustentadas en un marco teórico, producir actividades y propuestas didácticas diseñadas específicamente para su uso en línea. Y esto es importante porque hay muchas actividades y cuando todo este auge de la educación en línea empezó, el primer paso que se hizo fue copiar el contenido completo del libro al texto en la computadora. Entonces lo que veías en el libro impreso, lo veías escrito en la pantalla de la computadora. Después empezaron a agregar un poco de animaciones, un poco de videos, y ahora actualmente la gran versatilidad que tienen las cuestiones que aparecen en pantalla en tiempo real son mucho mejores o mucho más llamativas que lo que es un libro. Pero entonces, eso tiene que estar diseñado específicamente para usarse en línea. Y entonces, en este caso,
las actividades estaban diseñadas específicamente para ser usadas en línea. De hecho, la idea era que se pudieran utilizar en la computadora, en la tableta digital, en el teléfono inteligente, y finalmente lo logramos, ¿no? Que se pudiera tener un conjunto amplio de materiales audiovisuales, porque con esos materiales audiovisuales los profesores en algún lugar del estado de Veracruz podían acceder a esos videos y aprender a utilizar las actividades que estábamos generando. Divulgar los resultados en revistas especializadas con artículos, en divulgación, conferencias, acudir a congresos para presentar los resultados, desarrollar una metodología para diseño y validación de actividades didácticas de uso específico en línea, y estos eran nuestros compromisos. La metodología, bueno, en nuestro marco teórico, empleamos la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, viene toda la explicación, unas actividades que ya habíamos hecho, esto es algo que se me olvidaba comentarles. Cuando iniciamos este proyecto, tenía unos 6, 8 meses que había terminado un proyecto en el cual lo que se buscaba era actividades didácticas de matemáticas para uso en teléfono celular. Entonces, al terminar el proyecto, bueno, teníamos muchas cosas desarrolladas, pero era solo para uso en teléfono celular. Entonces, cuando vimos la convocatoria, dijimos, bueno, podemos intentar convertirlas a lo que sería la computadora o la tableta digital. Y entonces mostramos las actividades que ya habíamos realizado y decíamos, bueno, estos se podían utilizar o queríamos que se fueran ejecutadas en Windows, Macintosh, en Unix, en teléfono celular, etcétera. Entonces, mostramos algo que ya habíamos hecho y que podíamos extender a lo que se solicitaba. Nuestro marco teórico, todo lo que involucraba y cómo se iba a hacer las actividades, cómo se iba a hacer la metodología. Bueno, establecimos una metodología de trabajo en la cual las actividades iban a ser diseñadas, luego iban a ser programadas, después iban a ser aplicadas de manera piloto en grupos, después se iba a analizar los resultados, se iban a hacer las mejoras o las modificaciones necesarias para que fueran realmente útiles estas actividades y después se iba a hacer una versión definitiva. Entonces, y aquí están las etapas. Diseño, 4 etapas. Etapa 1, 2, 3, qué iba a hacer cada quien. La evaluación de las propuestas de cada actividad. En la etapa 2, ver que realmente, por ejemplo, hubiera coherencia en el diseño y con las matemáticas, que realmente motivaran a los estudiantes, que la duración no fuera muy larga, porque si pones algo muy bueno, pero dura 30 minutos, una hora, el estudiante se va. Entonces necesitas cuidar esas cosas, que no hubiera errores de programación, que de pronto oprimieras en un lugar y apareciera lo que tenía que aparecer, o que escribieras lo que ibas a escribir y apareciera, y también que escribieras algo que no correspondía y el programa, la actividad te dijera, ese no es el valor. Por ejemplo, algo común es poner variables enteras y de pronto un alumno puede escribir un decimal y se rompe la programación, ¿no? Entonces, la etapa 3 era la corrección y publicación de los resultados, bueno, de las actividades, más que nada, en su formato HTML que estábamos utilizando. Y también utilizaba Flash, podía utilizar otros elementos de Internet. Y luego ya venían cómo es en las actividades, cómo se va a realizar todo el programa de actividades del proyecto y el presupuesto del proyecto. Entonces, en este caso eran 2 años y había que hacerlo por semestres. Entonces, el primer semestre se estableció qué es lo que se iba a hacer. Segundo semestre, qué es lo que íbamos a realizar también.
un tercer semestre, qué es lo que se iba a estar haciendo, y cuarto semestre, qué íbamos a hacer. Por ejemplo, vayamos al tercer semestre. En el tercer semestre, por ejemplo, pasos que se iban a realizar durante esa etapa del proyecto. Seleccionar objetivos específicos de nivel bachillerato, planear, diseñar y validar actividades de trigonometría para nivel bachillerato, aplicar de manera piloto esas actividades, recopilar comentarios de profesores y de estudiantes que hubieran que hubieran resuelto las actividades, hacer validaciones a posteriori, comparar con trabajos previos para ver si qué es lo que estábamos obteniendo era algo nuevo o solo estábamos eh, confirmando los hallazgos de otros investigadores, generar finalmente los materiales las actividades en su formato en línea, en su formato definitivo, y después generar los materiales didácticos para los profesores que iban a utilizar esas actividades, porque luego a veces un error común es hacer una actividad, tú como investigador la diseñas, pero el problema está en que no le enseñas al profesor cómo la va a aplicar. Bien, etcétera. Entonces, escribir artículos, presentar resultados y elaborar el informe semestral que se tiene que entregar en CONACYT. Bien, entonces esto era por semestres. Luego venía el presupuesto, los gastos de inversión, que ayer les comentaba, gasto de inversión y gasto corriente. Bueno, se tiene que establecer cuál va a ser el concepto, la cantidad de, por ejemplo, concepto, comprar laptops para cada investigador. El grupo de investigadores era de 9 personas. Se establece el costo unitario, el costo total, computadora personal, impresoras, cañón de proyector de computadora, software, por ejemplo, Adobe Create Suite, Captivate. El software que necesiten es gasto de inversión. Y entonces aquí teníamos gasto corriente, pues compra de libros, asistencias a congresos, nacionales o internacionales. Pueden aquí poner viáticos, pasaje. Tengan mucho cuidado, por ejemplo, cuando se establecen los gastos, hay gastos que son, por ejemplo, los viáticos, a veces uno los considera como que es todo para viajar, como pasajes, hospedaje, comida, y no. Hay muchas cosas que se establecen por separado. Entonces, por ejemplo, pasaje aéreo, pero hay pasaje aéreo internacional, pasaje aéreo nacional. Cuando hagan su proyecto, vean todos los rubros, rubro por rubro, para que vean y estén seguros de estar pidiendo lo que necesitan en el rubro que necesitan. Y esto había que hacerlo por semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre y finalmente establecer el costo total del proyecto. Este no era un proyecto, digamos, caro. Luego viene el grupo de trabajo. ¿Cómo es el grupo de trabajo? En este caso, como es con el estado de Veracruz, se solicitaba entre los requisitos que hubiera instituciones del estado de Veracruz involucradas. Y esto va a pasar casi con todos los fondos mixtos. Así con algún estado, el estado va a financiar un proyecto, pero va a pedir que haya personales, investigadores, profesores de su estado. Entonces nosotros incluimos gente de educación especial, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Cruzana. Y aquí viene el desglose de qué va a hacer cada uno de los participantes. Yo era el responsable técnico y todo lo que tengo que hacer durante un breve resumen de currículum, qué es lo que se va a hacer, etcétera, quién va a encargarse de cada una de las cosas. Y después viene si va a haber auxiliares de trabajo, generalmente estudiantes de posgrado o de licenciatura. Habíamos propuesto estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura, más tal vez algunos estudiantes que puedan hacer su servicio social, por ejemplo. Luego la infraestructura con la que se cuenta, los productos entregables, hay que detallar todo, qué es lo que se va a entregar, cómo se va a entregar, cómo se van a transferir. Nosotros íbamos a hacerlo en línea por servidor y en discos compactos.
todos los materiales. Y luego hay que poner el impacto y beneficios del proyecto. Esto es importante porque esto es lo que va a convencer a los evaluadores. Todos los proyectos que se presenten van a decir, yo voy a dar esto, yo voy a generar aquello, pero lo que ustedes digan, qué beneficios y qué es lo que cómo van a impactar a la sociedad, esto es lo que puede convencer a los evaluadores. Tengan mucho cuidado cómo cómo lo redactan, cómo lo presentan, el impacto. Tal vez un impacto económico. Si los materiales se pueden vender, entonces lo ponen. Nosotros dijimos, los materiales, en videos y las actividades se pueden vender, entonces, bien, esto puede ser un impacto importante. Eso vende más tu proyecto, si va a haber muchas cosas buenas. Entonces, todos los impactos y luego toda la bibliografía, perdón, se me fue muy rápido. Todas las referencias. Bien. Entonces, este fue el proyecto. Tal vez sea muy rápido, pero bueno, si tienen más preguntas, con gusto, no lo olviden, pueden preguntarlo, pongan sus comentarios y platicamos más sobre detalles del proyecto. El proyecto tuvo sus puntos buenos, tuvo sus puntos de complicación, como todas las cosas. En parte buena, la alumna de doctorado que propusimos en el proyecto consiguió finalmente su doctorado, así es que, bien, por ese lado tuvimos un producto cumplido, generamos actividades didácticas en línea. Después del proyecto de la educación en línea en el estado de Veracruz, bueno, como que se pausó, se detuvo, no se usaron nuestras actividades en ese sentido, pero bueno, se entregaron. Sí sirvieron para que algunos alumnos más del PROME en maestría hicieran cosas semejantes de actividades didácticas. Entonces, bueno, hubo más cosas, así es que cuando hagan su proyecto, algo que les quiero recomendar es, nosotros lo hicimos todo este protocolo y después se lo dimos a leer a un investigador que ha sido evaluador de CONACYT, y entonces él nos dijo, bueno, en específico ella nos dijo, fue una investigadora, nos dijo, agréguenle estos detalles, en esta parte están poniendo demasiado, y eso nos sirvió para pulir la presentación. Y entonces, cuando presentamos este protocolo, este proyecto en la segunda fase, fue aceptado. Así es que, bueno, algo que pueden hacer es, hagan su propuesta, dénselo a leer a alguien que haya ya hecho muchos proyectos, que tenga experiencia, y eso los puede ayudar a pulir su presentación. Muy bien, entonces por mi parte es todo y seguimos adelante con este taller.